Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí desde tu programa Reprográmate y hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida para mí. Me gustaría que por favor te presentes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Fernanda Martínez, soy zootecnista, tengo 48 años, vivo en Bogotá, me dediqué toda mi vida al desarrollo rural y al trabajo de poblaciones con poblaciones vulnerables. Gracias Bueno, por invitarme. para mí es un placer que estés hoy con nosotros y que hayas aceptado mi invitación. Me recuerdo que nos conocimos en una clase de barras, ¿sí? Así es, sí, en el Así es. 2019. Sí, y me gustaría que nos cuentes cómo era tu vida en ese momento en que iniciamos con esa búsqueda, porque yo andaba en una búsqueda, mi vida en ese momento no era muy grata, tenía mis dificultades, sin embargo, acepté el reto de la transformación. Entonces, cuéntanos cómo era tu vida en ese momento. Creo que teníamos algo en común y era que no teníamos una vida feliz. Sí. En ese momento, pues, estaba de nuevo trabajando, había durado unos años sin trabajar a raíz de que viví fuera del país, pero también porque tuve mi último hijo y mi esposo tuvo una enfermedad mental muy grave. Ujú. Que fue una situación muy compleja que duró varios años y que me llevó a un desgaste emocional terrible. Yo toda mi vida había estado en una permanente búsqueda. Yo siempre me decía, Dios no puede ser tan mala gente de traerme a esta vida, sí, no puede ser tan difícil. Había sido criada, digamos, en un ambiente católico donde pues todo lo bueno y lo malo viene de Dios, ¿no? Era la Sí, posición. Y yo siempre tenía un conflicto interno muy grande porque decía, como un padre que nos ama puede dejar que nos pase todo lo que nos pasaba, ¿no? Lo que yo había sí. pasado hasta ese momento y lo que yo, tal vez una de las pruebas más grandes hasta ese momento, haber eh, sobrevivido a la enfermedad mental de mi esposo. Entonces, en esa misma búsqueda, un día alguien me dijo, mira, yo me estoy haciendo esto, y yo como probaba todo, yo decía, algo, algo Algo tiene que haber. sí, alguien me tiene que dar la respuesta. Y fue cuando nos encontramos, ¿sí? Y tuvimos nuestra primera clase de barras, por supuesto yo ya había recibido barras anteriormente, y en la primera sesión de barras para mí fue muy extraña, ¿no? Porque esta persona hablaba muchas cosas extrañas y decía cosas raras. Pero yo dije, bueno, ya estoy aquí, voy a, pues, a dejar que esta mujer haga, haga lo que ella Ujú. cree que debe ser contributivo para mí en ese momento. Y, y mi vida cambió, básicamente. Ya fue como Bien. el reinicio de mi vida. Entonces tenías muchos problemas en ese momento. Sí, sí, muchos problemas Sí. Y eso, y, emocionales y físicos. y eso cómo te hacía sentir. Pues muy mal, ¿no? Muy mal. Tenía una fascitis plantar tremenda, o sea, no podía caminar ni 2 cuadras porque tenía que acostarme literalmente a sufrir de dolores tremendos de espalda y de piernas. Emocionalmente, yo nunca había sufrido ni de depresiones, ni de no poder dormir, ni nada de eso. Llevaba ya varios años sin dormir bien, empecé a tener con el trabajo, ahora con la presión del trabajo, porque yo pensé que volver al trabajo iba a ser como la solución a salir Sí, de esta rutina que llevaba varios años llevando en casa, pero lo que condujo esto fue que empeorara, porque entonces tenía además otro montón de cosas y de responsabilidades encima. Entonces empecé a sufrir de ataques de pánico a la madrugada, de pensar cosas que, cómo poder huir, era como mi gran búsqueda, ¿no? Pasaba muchas horas. ¿Qué puedo decir para no tener que ir? ¿Qué puedo decir para no tener que levantarme? Como si quisiera abrir un hoyo como los avestruces y meter la cabeza ahí y que nadie me mirara, ¿no? Era muy triste porque yo toda la vida había sido muy enérgica y todo, pero estaba cansada con esa vida que tenía en ese momento. bueno, y en el transcurso de ese camino que nos fuimos conociendo, ¿sí? ¿Cómo te sentiste tú cuando me conociste? No, pues
Eh, que ha sido un regalo. Tu amistad es uno de los mejores regalos que he recibido en estos años porque hicimos un camino juntas y cuando tú vivías acá en Bogotá, eh, nos veíamos cada 8 días, hacíamos intercambio, cada cual tomaba clases nuevas y le enseñaba a la otra. Entonces también había un círculo de sonoridad, ¿no? Entre nosotras. Sí. Y, y yo siempre sentí que era capaz de, digamos, explorar lo que Ujú. era capaz a tu lado, ¿no? No sé si tú percibías lo mismo de mi parte, como que siempre estábamos ávidas de explorar la energía, porque Sí. sí, habíamos recibido unas clases juntas, tú unas diferentes, yo otras en ese momento, pero claramente sentarnos a hacer un intercambio energético era lo que nos permitía crecer en, en ese momento, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué aprendiste de mí? Hay tantas cosas, creo que voy a hablar de la última y tal vez la más significativa, eh, bueno, hay muchas, ¿no? Pero bueno, decir la más significativa de las últimas que hemos tenido, porque cada encuentro contigo es un gran descubrimiento, un 3, 2, 1 toma de conciencia, Sí. siempre tienes un regalo para mí y siempre eres muy acertada, digamos, sin que yo te cuente mucho, percibes lo que está pasando, porque Mm. nos conocemos y que eso permite eso y además que eres una maga increíble. Fue el del Board, Vision Board. El Vision Board. En un viaje me dice, Ana, haz esto, y yo me senté y bueno, leí, yo soy no muy de metodología, ¿no? Entonces, Sí. y cuando empecé a hacer lo que hasta tú me dijiste, lo hiciste muy rápido, ¿no? Me senté como 2 días así sin parar buscando fotos y tratándolo también de averiguar qué era lo que yo quería, porque, porque también había llegado como en un punto en que para dónde quería ir, o sea, no había una Ajá. claridad de ese camino y creo que en esa reunión contigo fue como, venga, un momento, tiene que saber para dónde va, Sí. llamaba la atención, entonces hice este visual board que me encantó porque también fue una exploración interna de entender qué era lo que yo esperaba y no con cosas como que fue como mi autodescubrimiento, quiero decir, sé que tú querías que yo llegara hasta allá, pero me dejaste que yo lo hiciera sola y te lo agradezco. No era decir yo quiero el carro azul, ni la casa grande, ni nada de esto, sino era el sentimiento y la energía que traía cada una de esas partes de mi vida, ¿no? Mi familia, mi salud, el dinero, lo que yo esperaba. Cada cosa me hizo cuestionarme profundamente y hice pues todo lo que hemos aprendido, ¿no? De conectarme con la energía, de todas esas fotos que conseguí conectarme con lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y ese visual bar está ahí pegado, lo traje para acá, pero Ah, maravilloso. y hago el ejercicio. Muchas de esas cosas se están materializando, ¿no? Eh, Sí. una muy grande, digamos, el visual board fue después de yo haber tomado la decisión de dejar mi trabajo, que fue hace un año, Ajá. que también fue una decisión que tú ayudaste a que yo tomara, ahora, porque tenía muchas dudas, porque el tema económico para mí, aunque en la práctica no es un problema, mentalmente para mí sí lo era, ¿sí? Sí, hay muchas conversaciones allí. Sí, muchas Ajá. conversaciones que tuvimos, en las que siempre la posibilidad de cuestionarme está presente en ti, que es tal vez lo más importante, o sea, uno escuchar, hablamos muchas cosas, nos vemos a veces contrarreloj, pero yo medito en todo lo que tú me dices y después digo, bueno, de aquí qué es lo que yo requiero hacer, ¿sí? Ujú. Y es una pregunta permanente que las conversaciones contigo siempre me llevan a cuestionarme y a crecer profundamente. Que no necesito de otro para crecer, sino solamente darme la oportunidad de cuestionarme. Y esa es una Sí. invitación que tú permanentemente me das. Gracias. Bueno, no, gracias por todo lo que has concientizado en este momento de conversación. Mm. Y sé que has tenido la oportunidad de tomar sesiones,
has participado en el Reprográmate, has tomado también algunos de mis programas como los 21 días de gratitud, la Sí. clase de barras, ¿sí? Y también hemos tenido esos momentos de compartir el método Yuen. ¿Cuándo te sentiste lista para tomar alguno de esos programas de los que hemos hablado? ¿No? El de abundancia, eh, en esta búsqueda y en la conversación del visual board. O sea, ahí Ujú. eh, fue como, bueno, entonces voy a intentarlo, ¿no? Porque Ajá. quedaba todo en buenas intenciones, pero no en hacerlo. Ah, Y ok. el método Yuen, la verdad es una cosa que me sorprende. Yo Sí. sé de barras y sé de Access, he dedicado mucho tiempo y esfuerzo para aprender cosas de Access, pero Yuen es un complemento increíble, ¿no? Porque Access es un poco cerrado a que tú no puedes apoyar de lejos, es mi percepción, ¿sí? Y Sí. Yuen es un regalo para ayudar a todos. Entonces, Ujú. esta, digamos, hoy cualidad, pero antes no tanto, de querer cuidar al eh, sentía que ahí me encontraba corta en poder ayudar cuando no podía tocar a alguien o cuando alguien no tenía la receptividad para entender lo que yo, el camino que yo estaba recorriendo y que me había traído a este punto. Entonces yo he nacido como, mire, si hay una forma, Sí. aunque sigo ahí diciendo, va a tomar el curso, voy a hacer un esto, ¿sabes qué qué me asusta? Y yo me podría acordar de todas esas cosas que dicen, entonces yo digo, Dios, no sé cómo va a ser, pero yo lo aplico día a día, o sea, Ujú. especialmente cuando me quiero conectar con otros, con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás, porque yo ahora entendí que más que mi presencia física y mi trabajo, digamos, mi fuerza de trabajo y de decisión, es mi Ujú. energía la que Tu pueda. energía. Entonces es maravilloso cuando yo digo, como cuando dices, sí, voy a orar por ti, ¿no? Normalmente Sí. nunca lo hace, pero cuando yo digo, bueno, mi hijo va a tener un examen o mi esposo está enfermo, inmediatamente yo siempre te escribo, ¿qué hago aquí? Y he ido aprendiendo en Yuen qué me sirve, ¿no? Yo Claro. normalmente tomo ahora, me he tomado en serio lo del reprográmate de anoche, Sí. tema de honrarnos y de hallar Sí. un espacio para mí. Yo Sí. siempre estuve en disposición para los otros, para mi trabajo, para las comunidades que trabajé, para mi familia, para mi esposo, para mis hijos, pero nunca para mí. Eso Mm. me condujo a, a estar enferma, o sea, a no saber quién era y a todo esto que conté, ¿no? Hace un año yo dependía de droga para la tensión, dependía de droga para la diabetes, dependía de droga para el colesterol, tenía una calidad de vida, o sea, mi cuerpo estaba en una decadencia impresionante. Entonces pesaba Sí. más de lo que nunca había pesado, ni siquiera embarazada, me Ujú. dolían las piernas, no podía hacer viajes de avión largos, estar sentada mucho tiempo. Ya 40 Ajá. años, pero parecía que tuviera 70. Y, y muchas de las cosas, tú me insististe mucho, mucho en eso. Y cuando decidí dejar el trabajo y empecé a hacer como este ejercicio del visual board, yo estoy segura que todo este tema del deporte, que era un coco para mí, o sea, yo le hago Ay, dieta, sí. yo le hago hambre, yo todo, pero jamás, decía yo, jamás. Sí. Yo intenté todo, iba al gimnasio, eso me parecía terrible, salía a correr, me parecía peor, o sea, no, no. Y era una discusión permanente en mi casa, ¿no? Que mi esposo además hace mucho deporte. Y yo decía, Sí. Dios, y yo empecé a dejar el no y a hacer este ejercicio de neutralidad, ¿no? Decir, bueno, Ujú. neutral, y esta es la energía que yo quiero, ¿no? Entonces era mi visual board viéndome saludable y todos los días haciendo el ejercicio. Y yo le dije, bueno, cuerpo, si tú necesitas de ejercicio, que es lo que me está gritando porque pues me dolía todo, muéstrame qué te va a hacer feliz. Ujú. Una búsqueda, un día vi un sitio decía yoga aéreo. Yo en alguna vez había hecho yoga en mi vida anteriores y yo dije, pero aéreo, bueno, pues voy a ir. Amo Ajá. hacer yoga aéreo. Mi cuerpo ama hacer yoga aéreo. Se enciende cada vez que hago ejercicio, que camino. Los niveles de energía son una cosa absurda. O sea, yo cumplí 48 años hace un mes
y que Ajá, nunca me había sentido tan vital en los últimos 20 años. qué Bajé 10 maravilloso. kilos de peso, bajé 10 kilos de peso, empezaron a fluir otras cosas de mi vida que también estaban estancadas, que era todo el tema de la misión que yo tengo en esta vida, pues dejando mi trabajo, yo me enfoqué en mi familia, no sé qué, pero Ujú. siempre siento como una cosa coja ahí en mi vida, como que yo tengo más para dar y como que me lo estoy guardando y la base de todo es compartir también, ¿no? Entonces, ¿en qué podía yo contribuir? Creo que eh, el Visual Board marcó una diferencia que me Un pude antes y un conectar. después. Sí, sí, exactamente. Y bueno, luego viene la invitación tuya a lo de Tony Robbins, que pues fue Uf. un regalo maravilloso que reafirmó muchas de las cosas que yo ya sabía, pero que aún así no creía en ellas, que además me dio otros elementos para entender cómo mi cuerpo puede sentirse mejor, cómo puedo llevar ese visual board como a otro nivel, ¿no? Sí, Mm, Y cómo trabajar en ello se vuelve increíble, ¿sí? sí. Yo escribía una nota y decía, he bajado 10 kilos, tengo más energía que hace 20 años, feliz, me siento conectada con todo, ¿sí? Y es una cosa maravillosa. O sea, cuando yo le digo al universo, muéstrame y veo lo que hace por mí, porque muchas veces lo que encontraba era que él hacía mucho, pero yo no lo veía. Y estar en neutralidad y hacer este ejercicio de decir, venga, quédese quieta, cállese y escuche que le están mostrando. Esa energía que usted decidió en el Visual Board, a la cual se conectó hace unos meses, está ahí y está lista para mostrarle las maravillas que tiene. Y me las muestra todos los días. Claro ¿Sí? que sí, porque es que fíjate lo siguiente, cuando tú entras en ese espacio de la neutralidad, entras en ese espacio de conexión con tu fuente y no hay barreras. ¿M? Y te permite recibir, que es a lo que muchas veces, como tú dices, podemos estar haciendo oraciones, podemos estar haciendo rezos, podemos estar pidiendo, pero no estamos dispuestos a recibir. Y cuando ya tú te diste cuenta de toda esa maravilla y de lo que podías crear con tu vida, ¿no? Porque yo te decía, ese vision board es para que tú plasmes y te des cuenta realmente qué es lo que tú quieres. Sí, es Y cierto. fíjate, ha sido una herramienta súper maravillosa. Y rematándola con Tony Robbins, que es mi mentor, que te Sí, dice, sube sí, los sí. estándares, y cada día pide más, pide más, pide más. Pues aún mucho más maravilloso. Te escuchaba en lo que estabas contando, Ana, que hace un año atrás tuviste muchas dificultades, ¿no? Con tu salud, que si la diabetes, que si la tensión. Háblanos un poquito de eso, en ese momento, ¿cómo te sentías con esa situación? Bueno, pues ¿Qué estaba dificultades tuviste con todo eso? ah, todas, todas, porque un año atrás estaba así, pero eso no venía de hace un año, ¿no? Venía Claro, con la tensión alta o que me la descubrieron hace unos 5 años, estaba medicada ajá, permanentemente, pues alguien que todo el mundo decía interesantes puntos de vista que uno jamás dejaba la droga para la atención. Eh, Estuve hospitalizada 2 veces, mi sistema inmunológico se enloquecía, o sea, ujú, infección enorme y no me encontraba nada. Era estrés, básicamente era claro. mi sistema metabólico colapsó, entonces todas las mediciones daban alto. Yo tenía todo alto. Daba miedo mis resultados de laboratorio. Y hace un año, digamos que fue como el quiebre, como el punto en que yo dije, ya no más, me fui de vacaciones al exterior, que en realidad las vacaciones fue medio vacaciones porque trabajaba desde allá, Mm, y perdí a una de mis compañeras. Y eso una mujer joven le dio un derrame y yo decía, venga, ¿qué estoy haciendo? O sea, claro, ella, claro, todos lo lloramos y todo, pero al mes estaban buscando su reemplazo, pero en casa, mis hijos, mi esposo, mi familia, ¿qué iba yo? Y si me moría bien, pero ¿y si no? mm,
Entonces esto fue como un Como golpe un aviso. para rayos, como un rayo que me partió y me dijo un momento, ¿no? Porque mi cuerpo me lo venía gritando hace meses, o sea, años, diciendo, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Este nivel de estrés no es lo que requieren, ¿no? No es, no es. Ujú. Pero yo no, porque el trabajo, porque dependo, porque tenía muchas inseguridades con respecto a lo que podía hacer y no ser, o sea, porque también me había vuelto adicta a los aplausos en el trabajo, también debo decir, Mm, o a crear problemas para ser la solucionadora de los problemas y había sí, muchas realidades que yo ahí no quería aceptar, que eso era lo que pasaba, ¿sí? Cuando pasa esto estando yo en el exterior, digo, no, o sea, no voy a esperar más. Y decido retirarme. Duré casi 3 meses para poder entregar mi puesto. uf, sí, Yo en otra etapa de mi vida había dejado mi trabajo cuando me fui del país. Para mí fue terrible. O sea, los primeros 6 meses fueron una pesadilla. mm, Mi esposo me decía, Ana, no irá a pasar lo mismo, no sé qué. Y yo, no, o sea, yo ya tengo claro qué es lo que quiero y qué no es lo que quiero. Entonces, claro. empecé, me acuerdo que como a los 3 o 4 días me llamó mi ex jefe y le digo yo, me da pena decirte esto, pero estoy tan feliz de haberme ido. No extraño el trabajo, o sea, los domingos para mí eran una tragedia en la noche, ¿no? Pensar que el lunes Claro. tenía que volver a esa realidad era una cosa trágica, no dormía nada, tenía ataques de pánico, todo lo que conté. Ese primer lunes, yo no lo podía creer, había podido dormir. Me levanté y dije, soy libre. Soy libre. Empezaba un camino largo y era arreglar todo lo que había dejado de atender durante muchísimos años, ¿no? O sea, Durante mucho tiempo, claro. menos 20 años, creería yo, ¿no? Desde que nació mi hijo mayor. ¿Y para ti cuáles serían esas primeras victorias, esos primeros resultados después de ese cambio que dijiste, Bueno, soy el libre? primero, el no extrañar el trabajo, el no ver Ajá, la gravedad. El segundo, no tener problemas, tener claridad con el tema del dinero. Ese fue otra claro. victoria. Es decir, mi esposo empezó a hacer comentarios o cosas así y yo dije, un momento, yo también aporto, ¿sí? Y si le ponemos precio a eso, yo aporto esto. De hecho, más de lo que Ok. hacía antes, ¿no? Cuando Sí, trabajaba. claro. Sí, Pero tener la facilidad de poderlo decir, ¿no? No llenarme, hacer un drama y hacer toda una película y cortarme las venas, pues, antes de ser capaz o nunca haber sido capaz de decirlo. Entonces, eso también me tranquilizó. Eh, la otra fue que empecé a hacer no una dieta, sino decir, bueno, de todo esto que yo me como, ¿qué realmente me está ayudando y qué no? Entonces ahí pedí claro. ayuda de una nutricionista funcional, nos sentamos, miramos, entonces pesaba 65 kilos, hoy me pesé peso 53. Oh, Sí. Entonces empecé a hacer un cambio y vino todo lo del visual board. Ahí es donde yo digo, porque yo había hecho dietas otras veces, pero volvía y caía, nunca he tenido malos hábitos, digamos, ¿no? Yo no soy muy amiga de la azúcar, no soy amiga de varias cosas, pero como que no sentía que era no una dieta, sino un cambio de, ajá, real de que mi cuerpo, qué le gustaba y qué no le gustaba. Entonces empecé a hacer el ejercicio de realmente preguntarle a mi cuerpo, de comer más despacio, de disfrutar más la comida. Entonces empecé a bajar de peso, empecé a bajar de peso, claro. pero seguía con mis molestias físicas y no sé qué. El otro gran cosa fue haber descubierto mi cuerpo qué quería hacer. Claro, o sea, realmente para los que tal vez en algún momento escuchen esta entrevista, dirán, pero ¿a qué se refiere Ana con todo eso? Y es que en todos estos procesos energéticos en los cuales nosotras hemos tenido la gran oportunidad de formarnos, allí nos enseñan procesos y herramientas que nos facilitan la vida. Hablar con tu cuerpo es una herramienta, ¿sí? Y tu cuerpo tiene muchísima información, siempre lo he dicho en el reprográmate. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos hacemos los de oídos sordos y no escuchamos a nuestro cuerpo. Pero fíjate cómo Ana
ha estado en esa conversación, en esa concientización, en reconocer qué es lo que realmente le beneficia a su cuerpo, qué es lo que quiere comer, cómo se quiere ejercitar. Y fíjate todos los beneficios y todas las bondades que ha recibido su cuerpo y además de eso, su salud, su Sí, bienestar, su vitalidad. Hoy puede decir, estoy full energía, ¿bien? Como nunca lo he estado antes. Entonces, pues esos fueron realmente muchos de los beneficios que conseguiste con el uso de las herramientas, ¿bien? sí, sí. O sea, a mí me han preguntado mucho porque a mí se me nota el cambio, ¿no? Sí, obvio, Digo, no, no me obviamente que se te nota el cambio. O sea, si, no si solo en lo nosotras nos físico, conocemos, sí, hace rato. no solo en lo físico, sino en lo energético. Claramente la gente Ajá. más feliz, tal. Entonces yo siempre digo, sí, la dieta, la nutricionista, dejé todas estas cosas de comer, ta, ta, pero lo más importante es que hubo un cambio aquí. O sea, ese cambio que se venía gestando desde el 2019, claramente, porque yo tenía las herramientas y claro, las usaba y en muchos aspectos de mi vida eso funcionaba perfecto, pero con mi cuerpo no funcionaba, eso era claro. Ajá. Y mi gran victoria, primera gran victoria, fue cuando me quitan la metformina. Eh, Ajá. Después me quitan la atorvastatina y luego, en una cita, yo ya había concluido que nunca iba a dejar la droga a la atención, o sea, que hasta ahí podía llegar la cosa, ¿sí? Por Sí, lo que claro. había comprado de todo el mundo que uno no deja la droga a la atención. Y voy a un médico, al endocrino, y él me toma la atención y me dice, tienes la tensión baja. Entonces yo, dije, yo sí me había estado sintiendo como muy cansada en las mañanas, en especial como en las mañanas, como baja de nota, decía yo. Sí, Y bueno, durante el día la cosa mejoraba, hacía los ejercicios para subir la energía, lo del timo, bueno, tal cosa, y la cosa se superaba, pero sí me sentía como rara en las mañanas, como perezosa. Y él me dice, yo creo que con la bajada de peso, usted ya no va a usar droga para la tesis. Y yo decía por dentro, saltaba, ¿no? Yo decía, no puedo, vamos de todos modos, bajar la droga 10 días, se va a tomar un 24 horas, una muestreo 24 horas, ta, ta, ta. Me hicieron y salí que tengo la atención normal. Entonces, desde ese qué día que dejé la maravilla. droga, no la tomo, no volví a tener esa pereza, como ese cansancio y todo, y era porque, claro, en las mañanas mi tensión era bajísima, y por eso, Claro. porque había tomado la droga durante la noche. Entonces también dejé mi droga de la atención, que tal vez es de las cosas más orgullosas que me siento de haberla podido dejar. Y Ana, te hago una pregunta. ¿Qué realmente aprendiste de todo esto? Eh, Tantas cosas que podría ser que es lo más importante, que uno debe escuchar a su cuerpo. O sea, el cuerpo te susurra y cuando no te grita, y ese es el dolor. Sí. Y ahí es el dolor, Y él sí. me gritó de todas las formas, todas las partes de mi cuerpo, o sea, me mandaba al hospital, ¿no? Y Sí. con síntomas gravísimos y después simplemente pasaba. Y yo seguía diciendo, pero lo que él me está pidiendo, porque yo en el fondo yo digo, él siempre me pidió pensar en mí Sí. y era algo que yo no estaba en algún momento dispuesta a aceptarlo, porque yo nunca había trabajado para mí, nunca había estado en función mía, sino en función de los demás. Entonces, Mm. para mí era ilógico y absurdo que hoy me pusiera en primer lugar, que es lo que pasa hoy, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo está tu familia hoy en día? Mucho mejor. Creo que tener una mamá menos gritona, porque yo además era una histérica, ¿no? O sea, fuera de eso era de esas viejas súper locas controladoras que creía que como daba órdenes en el trabajo las tenía que dar en casa. Eh, Lógicamente, pues ellos también notan la diferencia. Pues uno tiene su carácter y eso siempre sale a la luz, pero siempre hay como una cosa que me frena y me dice, un momento, mírese a dónde se está llevando, ¿sí? Que sé que es mi conciencia, Claro. que a medida que
he venido escuchando y escuchando lo que me dice mi cuerpo y lo que me dice el universo y todo como se va alineando, digo yo, digo, venga, escuchemos. Y han salido cosas a flote que me muestran que tengo cosas por trabajar, porque no todo está ganado. O sea, todos los días es un enfrentarme a todos los juicios que yo traigo, ¿cierto? Claro. Y que en diferentes situaciones saltan. En mi familia eso es muy notorio. O sea, muy notorio cuando saltan. Entonces, hoy tener la capacidad de respirar y decir, venga, un momento, no llegue al 100 sino pare en este momento y respire profundo y vuelva a su lugar hermoso donde estaba Sí. y hágalo de una forma diferente. ¿Sí? Claro, claro que Y sí. eso se nota, en mi familia también se nota, o sea, sigo siendo el apoyo para mi familia, pero yo también lo percibo de una manera distinta, o sea, que cuando yo hago los ejercicios de Yuen para mi familia y todo, estoy contribuyendo, entonces hay como una menos demanda Ujú. de presencia, de exigencia, ¿me entiendes? Porque Sí, como claro que que les sí. estoy dando antes de que me pidan. Sí, es que como yo siempre lo he dicho, vivimos en una maestría diaria, Sí, ¿sí? sí, Y exactamente. ahora te hago otra pregunta, ya vamos casi finalizando. ¿Cómo están tus cosas para Ana, tus emprendimientos? ¿Sí? Cómo está esa área para ti? Ese era mi punto más débil. Porque yo, digamos, en los otros aspectos de mi vida la cosa funciona y en ese yo sentía un estancamiento. Entonces, en este ejercicio con Tony, en la misma Visual Board, que para mí tal vez fue uno de los puntos más difíciles de conectarme, que era lo que quería, ¿sí? Ajá. Que iba a elegir. Entonces dije, bueno, entonces voy a estar en la pregunta. Voy a estar en la pregunta, voy a estar en la pregunta, he escuchado audios, no sé qué, y se han empezado a abrir cosas. Yo aprendí muchas cosas de Access con la idea de poder contribuirle a otros, pero Sí. tú llevas mucho tiempo invitándome a este programa y para mí había muchos juicios, no voy a decir huevadas en mi cabeza, que me lo impedían, ¿no? Sí. Cómo ahora se van poniendo las cosas, entonces ahora hay gente que está interesada en que yo le pueda contribuir y para mí eso es un logro y una felicidad y una celebración. He hecho todo la imprimación hacia ver, Ajá. contribuyendo al mundo y el mundo contribuyéndome a mí con dinero. Ajá. Pero bueno, eso está avanzando, que tal vez era un puntos más críticos y era encontrar una nueva misión en mi vida y acá entre nos quiero decir que me ofrecieron un nuevo trabajo. Yo mandé todos los papeles y todo, y eso me tenía muy incómoda. Y entonces mi esposo me dijo, bueno, y te va a salir, y entonces, ¿qué vas a hacer? Y era lo que yo venía haciendo con otra empresa, pero es lo que yo venía haciendo. Y yo en un momento de claridad, después de hacer una meditación, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ganar dinero, pero no va a ser ahí. Mi elección es que yo no voy a volver a hacer eso. O sea, había la absoluta claridad, porque siempre era como, no quemo los barcos por si acaso me Ajá, puedo por si ir, acaso. pero como tuve como ese momento de claridad de decir, no es lo que quiero. Claramente estoy esperando, digamos, estoy en la pregunta, eh, tratando de hacer las acciones que me va mostrando esas preguntas hacia dónde debo dirigir, porque yo siempre pregunto, bueno, ¿hacia dónde es? Y dime qué debo hacer. Y cuando me muestra hacia dónde, le digo, bueno, ¿ahora qué hago? Dime qué necesito Sí, tomar. Y me lo muestra, o sea, es una claro que sí. cosa. Entonces creo que también ese fue como un momento, voy a quemar mis barcos, ¿sí? Ya allá no va a ser, porque claramente no es la vida que quiero y no es la que voy a elegir. Entonces, bueno, vamos Bueno, avanzando. Ya le he estado poniendo, pensando en nombres, es decir, bueno, ¿qué sería? ¿Qué es lo que me gustaría que aprendieran? Cuando yo cuento mi historia de lo que me pasó, por ejemplo, con mi esposo, como veo, y te contaba esta semana, que por sí. primera vez en un grupo de mujeres que me invitaron a tomar un café y yo no quería, ¿no? Me partió y me dijo, vaya, sí, vaya. No sé por qué salió el tema y yo empiezo a contar mi historia. Yo siempre que contaba esta, ya no es una historia, es
es mi evidencia de lo que el universo hace para mí. Y es, Sí, empiezo a contar mi historia, yo siempre lloraba, y por primera vez estuve en la neutralidad contando mi historia. Y yo me qué sentía tan feliz, maravilloso. yo decía, por Dios, sentí la neutralidad completa. Lloraban ellas y yo en calma increíble, ¿no? Entonces es cuando, y después una cosa me decía, diga cómo, ¿no? Diga cómo. Ajá, Y yo, bueno, pues yo lo hice y empecé a contar también mi historia de crecimiento. eh, claro, toda tu transformación. sí, sí, exacto. Y es maravilloso porque uno ve la gente que llora y no llora por mí, llora porque escucha y entiende que también ha vivido muchas cosas parecidas o peores a lo que yo había sufrido, y que si yo era el reflejo que podía cambiar, había esperanza. Entonces Ay, qué bueno. era lo que yo percibía en ese momento. Entonces, claramente eso va avanzando, y vamos a seguir destruyendo todos los juicios que tengo al respecto para hacerlo. Claro que sí. Bueno, y para finalizar, ¿qué le dirías a las personas que van a ver este video? ¿Recomendarías este tipo de terapias energéticas, programas, clases? ¿Qué les contarías a esas personas? Que si le resuena es porque el universo le está dando respuesta a sus preguntas. Es decir, eh, si algo de lo que se escucha en tus programas y eso hace eco en la vida de uno, porque uno sabe, hay cosas que le quedan sonando y sonando y sonando y sonando, es porque tu cuerpo y el universo te está diciendo por ahí es, ¿sí? Ujú. Y, y claramente el camino que las dos recorremos, tú mucho más avanzada que yo, claro, porque tomaste una decisión mucho más rápido que yo, bueno, lo que sea, em, nos ha conducido a vivir una vida feliz. No sin, porque a veces la felicidad se confunde con que todo es fácil, ¿no? Todo es bueno. Sí, No, es que todo, así sea bueno, malo, bonito, feo, lo tomemos con facilidad, sin drama, ¿no? Como una exactamente. oportunidad para crecer. Entonces, pues claramente yo invito a la gente a inténtelo. Si esto le resuena, hágalo. La conciencia es un músculo, hay que practicar. Uno puede tener el mejor gurú frente a uno, pero si uno no lo hace, yo soy el fiel reflejo. Ay, Invertí sí. mucho dinero y después no hice todo lo que debía haber practicado, pero hoy está aquí, el universo no ha perdido la esperanza en mí, y siguió intentando y trayendo programas como el tuyo, amigas como tú, conversaciones hermosas que tenemos contigo y siempre constructivas, en las que sigue dándome la oportunidad de crecer y de que yo sea mi propia gurú, de que yo sea mi propia constructora, que necesito Exactamente. herramientas, que necesito mirar que hay otras personas que lo pueden hacer y aprender de esas personas, pero que soy yo la que las tomo y decido cómo utilizarlas. Entonces, pues una invitación enorme de que si algo resuena, tómenlo y no duden en que van a sacar provecho. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ser esa voz maravillosa, por contar tu historia, porque yo sé que esta historia va a inspirar en la vida de muchísimas personas y esa ha sido nuestra gran misión desde que nos conocimos, Así es. poder expandir la conciencia. Te doy un abrazo desde la distancia, te quiero mucho y gracias. Ok. Y como digo yo en mi programa siempre, recuerda que tú tienes la elección de crear. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, gracias a ti. Chao.